Vamos dar início, então, a esse evento, que é um evento da revista Desidades, revista científica de infância, adolescência e juventude. Eu sou Lúcia Rabelo de Castro, sou editora-chefe da revista Desidades e muito contente, muito feliz, né, de fazer esse evento, né, a partir de uma sessão temática que foi a 38ª edição da revista, que abordou o tema de vozes de crianças na pesquisa na América Latina. Então, essa sessão temática ela trouxe artigos, né, de língua espanhola e língua portuguesa, de autores, né, de toda a América Latina, que se debruçaram, né, e aprofundaram aí essa questão. E hoje a gente faz um evento em que esses autores foram convidados para expor muito rapidamente seus artigos e, né, despertar aí uma discussão, né, interessante, produtiva sobre eles. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos, especialmente, né, dos autores, agradecer, sobremodo, a, as organizadoras convidadas, né, as editoras convidadas dessa sessão temática, que puderam levar à frente esse projeto, conceber esse projeto, né, e fazer ele acontecer. Então, hoje, nós temos a presença de pelo menos duas editoras, a Andréa Zucchi e a Paula Nurit Chabel, e elas vão, então, conduzir esse evento. E aí eu agradeço de antemão, né, a presença dos autores, das editoras e de todo mundo que nos assiste também. Então, passo a palavra para a Andréa, para que ela, então, inicie aí a nossa sessão. Bien, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde cada quien esté. Es una gran alegría estar aquí hoy, pudiendo compartir y lanzar esta sección temática. Fue un trabajo y un proceso muy interesante, estimulante, en el que nos propusimos no simplemente reunir artículos que documentaran lo que tienen para decir niños y niñas, las crianzas, sobre determinada cuestión o determinado ámbito de la vida social, sino artículos que pudieran interrogar cómo registramos esas voces, cómo las interpretamos, qué lugar se les da o no, eh, y que pudieran ver las paradojas, los conflictos, los desafíos que ese tipo de abordaje supone, ¿no? Y cómo los vamos enfrentando, equivocándonos en el camino, aprendiendo, y esta presentación también es parte de ese proceso, ¿no? Al poner en común los distintos trabajos y poder difundirlo de esta manera. Así que como en representación también de todas las editoras, queremos agradecer muchísimo el apoyo que la revista Desidades nos ofreció en todo el proceso y hoy mismo con toda esta transmisión tecnológica que hubiera sido imposible, si no. Y bueno, y vamos a ir pasando la palabra. eh, para abordar estas controversias, estas paradojas, estas tensiones que eh, aparecen cuando intentamos trabajar con las voces de los niños y niñas desde distintas disciplinas. Y eso es algo que tiene este dossier súper interesante, que es no solo que las autoras y autores proceden de muy distintos contextos y retratan realidades muy diversas,
como ya contó Lucia, sino también desde perspectivas disciplinares distintas, de distintas ciencias sociales y humanas que producen realmente un diálogo interdisciplinario que esperamos que entonces hoy suceda también, ¿no? Voy a pasar primero la palabra. Bueno, yo no me presenté, yo soy Andrea Zulc, antropóloga, pesquisadora, investigadora del CONICET en la Universidad de Buenos Aires, eh, y estoy dirigiendo el equipo Niñez Plural, y también participando hace unos años muy contenta en el cuerpo de editores y editoras de la revista Decidades. Voy a pasar la palabra a Paula, pero antes les quiero contar que aquí están presentes varias compañeras, compañeros del equipo editorial de Decidades, a quien también les agradecemos mucho su presencia, y en particular Juliana Lara, que es postdoctoranda en psicología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y que también nos va a aportar desde las preguntas y desde algunas cuestiones en esta rueda de intercambio que quisimos armar. Sí, así que gracias también, Juliana, por eso. Entonces, voy a pasar primero la palabra a Paula Nuritschabel, que es de la Universidad de Buenos Aires, doctora y licenciada en antropología por la UBA y magíster en psicología del conocimiento por Flaxo. Ella es investigadora del CONICET, docente en la universidad, en la escuela y en el barrio, y militante antiedadista en Aula Vereda. Ella nos va a contar acerca de un artículo que escribimos juntas, ella y yo, eh, y que entonces ahora a continuación ella va a presentar. Hola. Bueno, gracias a André por la presentación, a todos por estar aquí y escuchar. Para seguir con lo que venía contando André cuando iniciamos este dossier, cuando nos invitó muy amablemente la revista Decidades a hacerlo, nosotras queríamos traer el desafío epistemológico que significa construir un diálogo con con otras personas que no somos nosotras las personas adultas, ¿no? E instalar una pregunta profundamente antropológica, que es la de la alteridad, ¿no? ¿Cómo nos entendemos con esa otredad desde la diferencia, asumiendo que la experiencia, la vivencia, los sentidos, la corporalidad de quienes son más jóvenes que nosotros, con quienes no compartimos la generación, producen desde la diferencia? Y sostener esa diferencia en las construcciones epistemológicas que hacemos y tratar de entendernos desde ahí, con las infancias, con las adolescencias, podríamos decir también con las vejeces, pero con esas personas que no son nosotras las personas adultas que hacemos las investigaciones y que publicamos papers y que damos clases en la universidad. Y asumir que esa experiencia diferente con el tiempo, bueno, nos requiere una traducción que nunca es término a término, que nunca es una traducción igual, sino que es una traducción por similitud, ¿no? Por equivalencia, y dejar plantada la pregunta por la aproximación cognitiva. ¿Cómo nos acercamos adultes a niñes en la investigación científica? Cómo producimos una proximidad que no es evidente y que no está dada desde una situación muy desigual en términos sociales, pero con una intención de que ese diálogo intergeneracional se produzca, ¿no? Entonces la pregunta del dossier que nosotras recogemos en el artículo que escribimos, que se llama De las voces fetichizadas al diálogo intergeneracional, deja planteado este desafío en el cual simplemente dejamos como algunas miguitas de pan conceptuales para ir recolectándolas y armar un camino propio, ¿no? En esto que es la investigación con esta alteridad etaria, esta otredad generacional.
Y marcamos ahí ciertos límites, ciertas, más que límites, limitaciones cognitivas, conceptuales, teóricas que hemos encontrado a lo largo de la historia de la investigación científica con niñas, y después algunas líneas que potencian esa posibilidad de diálogo, ¿no? Brevemente, para dejar planteadas cuáles son los límites que encontramos. Por un lado, los regímenes de capacidad y de temporalidad, ¿no? Para ponerlos todos así juntos, que nos dicen que hay ciertos cuerpos que pueden razonar, que pueden pensar, que tienen una edad adecuada para construir conocimiento valioso, válido, valedero, razonable, y que antes y después de esas edades, esos cuerpos no pueden producir ninguna verdad. Bueno, eso lo aprendimos mucho de Lucia, que se puso a escribir ahí en contra del desarrollo, así que esas críticas vienen de ese lado. Como un gran conjunto de problemas epistemológicos, de obturadores epistemológicos a la hora de construir investigación de producir conocimiento con las infancias, y otro gran conjunto de limitantes, de obturantes de las ideas y los pensamientos, que son estas otras imágenes de infancia desde la exotización idealizada, ¿no? No desde la exotización de lo que no pueden, sino de esta idea de que las niñeces hablan desde la verdad, son prístinas, puras, no están contaminadas con la cultura, con lo adulto, y entonces se generan estas ideas de qué bárbaro escuchar a los niños decir cosas completamente descontextualizado, completamente, bueno, eliminando la relacionalidad de cualquier categoría etaria y lo necesario de que haya, de que la voz de cualquier persona se construya en diálogo con otros, ¿no? Entonces aparecen estas ideas de, bueno, los niños dicen sobre la política, los niños opinan, y como muy homogeneizadas, muy cristalizadas, bueno, las conocemos muchísimo. Otro gran conjunto de las culturas infantiles, ¿no? André escribió mucho sobre eso. Lo que no, cosas que no. Ahora, si pensamos en las líneas que potencian, en aquellos caminos que sí nos permiten construir los diálogos intergeneracionales, un par de cositas rápidas. Primero, el universo de investigaciones que se puso a pensar en términos de participación infantil, ¿no? Acá, bueno, Marta, Manfred, como grandes patronos de esta línea de investigación que después hemos tomado muchas de las personas que estamos acá, me atrevería a decir todas. La participación como un lugar que no es solamente los momentos políticos de participación, sino que las infancias participan en todos los aspectos de la vida, están presentes, están ahí, una mirada sobre la participación, un concepto que fue como un comodín para adentrarnos en las vidas infantiles, que conjuró mucho de lo que pudimos después ver y escuchar sobre las voces de las niñas, ¿no? Hubo algo ahí con la idea de participación que nos potenció profundamente nuestras reflexiones epistemológicas como una de las líneas. Otra de las líneas tuvo que ver con los enfoques etnográficos que nos llevan una y otra vez a ubicar siempre a las niñas en sus contextos, más allá que sea o no antropología, como un enfoque epistemológico, metodológico, que siempre nos obliga a reponer la comunidad de sentidos en la que está produciendo la voz, las voces, los niños y las niñas, ¿no? Como otra de las grandes, bueno, de las grandes líneas, ahí André tiene mucho que ver con ese origen y mucha de la antropología de Argentina y de América Latina, de Brasil, vienen desde ese lado. Y después recuperamos dos ideas del feminismo, una que tiene que ver con la crítica a la escisión mente-cuerpo, ¿no? Y cómo la voz niña, las voces niñas siempre son voces
encarnadas en cuerpos, y cuando decimos escuchar las voces es mirar los cuerpos, pensar en esos cuerpos, entender cómo están posicionados esos cuerpos para poder hablar o no, ¿sí? Como una gran cosa. Y una última cosa de los feminismos muy potenciadores de la producción de diálogos intergeneracionales, que son las ideas o la crítica a la injusticia epistémica directamente, que hace Fricker, pero que recuperan muchas feministas, de esto, bueno, además de construir la voz o reponer las voces de los niños, preguntarnos, ¿qué autoridad, qué verdad les otorgamos a esas voces? Eh, ¿Qué posibilidad de autoridad epistemológica tienen? ¿Qué efectos tienen esas voces cuando construimos las voces de las niñas? Después hacemos algo con eso y bueno, recuperamos ahí también un poco lo que plantea Spivak de ¿puede el subalterno hablar? ¿Pueden las niñas hablar? Dando por sentado que pueden, pero que lo más importante es después qué hacemos con eso que dicen y antes de que hablen, cómo escuchamos esas voces, ¿sí? Pensando en nuestra responsabilidad adulta de que las niñas y adolescentes tengan ganas de producir esa voz y de hablar y de ser escuchadas y de ser habladas porque hay alguien escuchando, ¿no? Y de cómo generamos el deseo como investigadoras de que tengan ganas de hablar con nosotras, de que esa voz exista porque hay alguien que la va a escuchar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, muy contentas de que en este dossier hay mucho de todo eso, de ese deseo, de esa producción, de esa intención y esa intensidad. Muy contentas de que eso se haya reflejado en cada uno de los artículos, muy contentas de que sea en la revista de Cidades, con Lucia a la cabeza, de quien aprendimos mucho de esto, así que seguimos con el resto de los artículos que nos van a iluminar un poco en estos caminos. Muy bien, muchas gracias, Paula. Gracias por respetar justito el tiempo. Eh, Vamos a pasar la palabra a continuación a Marta Martínez Muñoz, que nos acompaña desde España, si no me equivoco, donde es muy tarde y le agradecemos mucho el esfuerzo para estar aquí. Marta Martínez Muñoz es socióloga, investigadora, evaluadora y docente en España y trabajó mucho en América Latina. Trabaja en Enclave de Evaluación y es miembro del Nodo España de la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niños, Niñas y Jóvenes. Entonces, sin más, sí, voy a decir que el artículo sobre el cual Marta nos va a hablar fue escrito en coautoría con Manfred Liebel, que es también sociólogo, doctor en filosofía, profesor emérito de la Universidad Tecnológica de Berlín, fundador y exdirector del máster sobre estudios de la niñez y derechos de los niños y niñas en la Universidad Libre de Berlín y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Potsdam, Alemania. Entonces Marta va a hacer la presentación en representación de ambos. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación y a las editoras, ¿no? A Paula, a Erika y a Adelaida, que han estado tejiendo para que el monográfico sea posible, y desde luego a Lucia también y a los colegas de Brasil. Voy a intentar hablar despacito para que de alguna manera me pueda hacer entender. Bueno, como decía Andrea, este es un artículo escrito a cuatro manos con Manfred, que en buena medida es una actualización de algo que ya escribimos en 2009, pero que llevaba un título muy diferente del que lleva ahora, em, que recoge un poco, bueno, pues este subtítulo Niñas, Niños, Investigadores, bueno, cuestionando la investigación académica. Como decía Paula hace un momento, yo creo que es un reflejo de un campo sumamente fructífero en los últimos 10, 15 años. Hemos visto numerosas investigaciones, yo diría de corte muy diverso, y este artículo, bueno, pues viene un poco a
contribuir al debate de, bueno, ¿qué es lo que se está produciendo? ¿Desde dónde se está produciendo? Y sobre todo, y yo creo que es una de las preguntas que nos deberíamos de hacer de manera honesta, ¿para quién se está produciendo esta investigación? El artículo aborda, o sea, voy a hacer una síntesis que he consensuado con Manfred para reflejar como 4 grandes ideas, ¿no? La primera de ellas la acaba de nombrar Paula, porque al fin y al cabo estamos aquí en colectivo que nos seguimos, nos queremos, nos leemos y nos abrazamos también epistemológicamente, que yo creo que eso es absolutamente fundamental, trabajar entre buena gente, que tiene que ver con el de justicia epistémica, ¿no? Y el de injusticia epistémica. Y en buena medida, Paula lo acaba de señalar, cómo Fricker lo plantea esta filósofa británica, pero que luego otros muchos autores han venido a recoger y a producir y yo diría que a enriquecer el propio concepto con, pues hablan pues desde injusticia contributiva, injusticia epistémica, silenciamiento o acallamiento testimonial, explotación epistémica, opresión epistémica, que yo creo que son todos conceptos muy tangenciales, aunque abordan aspectos diferentes, pero que de una u otra forma los británicos, que suelen ser más polite en este sentido, lo llaman enfoques proxies, que como veis es menos evidente en su aseveración, que no dejan de ser enfoques que desplazan de una u otra manera a, a los sujetos o objetos como han sido tradicionalmente de investigación, ¿no? Y uno de los temas que creo que son interesantes de este concepto y que yo quería traer hoy, porque me parecía que podía ser interesante para el debate, y que Fricker lo cuenta muy bien en sus orígenes. Yo creo que su primer libro es del 17, si no recuerdo mal. Tiene que ver con por qué surge este concepto, por todas estas similitudes que he tratado de explicar, pero también porque hay numerosas ocasiones en las que no encontramos un concepto disponible para identificar o tratar de explicar determinadas experiencias. Y creo que esto nos ha ocurrido en numerosas ocasiones a quienes nos hemos sentado a conversar, a escuchar con niñas, niños y adolescentes. Bueno, en esa lógica de injusticias, otros autores hablan de violencia epistémica, no deja de ser una violencia silenciar, desplazar. Hay elementos que están totalmente relacionados con las relaciones de poder que existen entre quienes han sido habitualmente las personas investigadoras adultas y las niñas, niños, niñas, adolescentes con quienes hemos trabajado, pero en ese marco que decíamos de una investigación que yo creo que ha sido sumamente amplia, también hay disenso, no nos engañemos. Hay disenso en los enfoques, hay disenso en las apuestas, y en esa lógica, un cuestionamiento de la investigación más de corte clásico, donde los intereses y las perspectivas de niñas, niños y adolescentes y de las personas investigadoras estaban como claramente diferenciadas o no necesariamente estaban en sintonía, ¿no? Y en esa línea planteamos en el artículo, Manfred y yo, qué posibles retos nos podemos encontrar o nos hemos encontrado, porque está basado en investigaciones que hemos hecho cada uno en diferentes espacios, qué posibles retos nos podemos encontrar para darle de alguna forma una vuelta de tuerca a, pues a esas bases. Paula decía esas bases epistemológicas y yo diría totalmente de acuerdo, pero también metodológicas, también éticas y sobre todo, y creo que es lo que de alguna manera los estudios críticos han venido a ponernos un poco de relieve,
de qué es eso que está faltando, ¿no? Em, las cuestiones emancipadoras. ¿Hasta qué punto? Yo diría estas cuatro, ¿no? Epistemológicas, metodológicas, éticas y emancipadoras. ¿Hasta qué punto lo que producimos, o mejor dicho, lo que se produce desde la investigación académica, em, transforma las vidas de las niñeces? ¿Hasta qué punto las mejora? ¿Hasta qué punto conseguimos que esa investigación que hemos realizado, mm, llámese en Colabor, llámese con metodologías horizontales, llámese participativo, poniéndoles todas las etiquetas y adjetivaciones que ha habido en los últimos años, pero hagamos esa pregunta? Esto no lo decimos en el artículo como tal, y así también les invito a que lo lean, porque no les vamos a compartir todo, pero sí creo que es importante hacernos esta pregunta, creo que desde la honestidad, y creo que especialmente, me voy a atrever a decirlo, porque soy, creo que la única que está ahora mismo con un océano atravesado, em, que no nos hemos hecho con la misma honestidad desde los países del norte global o desde los países de Europa. ¿A quién benefician los resultados de nuestras investigaciones? Bueno, con ese marco, em, y partiendo de estos ejes, ¿no? De desvelar las injusticias, de entender que hay una epistemología desde el sur con metodologías horizontales y en Colabor, que en buena medida, creo que en sus orígenes, incluso las primeras epistemologías decoloniales fueron en sí mismo adultistas. Yo sé que esto es un poquito polémico plantearlo, pero es real. O sea, los primeros pensadores de la decolonización no consideraron a las niñas a las niñas niños, consideraron a otros colectivos, pero no necesariamente a las niñeces. Y bueno, pues desde esas cuatro ideas, y dejando un poco esos cuatro principios, pero sobre todo de quién se beneficia de las investigaciones que hacemos, si eh, contribuimos a acrecentar nuestros perfiles académicos o comprometidos, o estamos realmente transformando las vidas de las niñas, niños y adolescentes en un contexto global que verdaderamente presenta numerosos desafíos, y especialmente en estos días que estamos asistiendo a vulneraciones a las que nunca habíamos imaginado, ¿no? Yo no quería dejar de mencionar, estoy segura de que Manfred lo compartiría, em, qué preguntas nos haríamos para entender cuáles son las vivencias de las niñeces que están viviendo, por ejemplo, bajo un año en un asedio y en un genocidio que no todo el mundo está planteando o se está atreviendo a paralizar. Bueno, ateniéndome a los 10 minutos 48 segundos que me han dado mis compañeras, con esto lo dejaría, y encantada de escuchar al resto de mis colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, siempre instigándonos a pensar y a reflexionar. Vamos a pasar la palabra ahora a Soledad, perdón, Soledad Paz. ¿Estás por ahí? ¿Sole? No la veo, por eso pregunto. Sí, o sea, acá está. Hola, sí, Pero, ¿cómo están? ahí estás. Bueno, entonces pasamos la palabra a Soledad Paz. Soledad trabaja en el Centro Bien. de Atención Primaria de la Salud de San Lorenzo Sur, en la ciudad de Neuquén, Argentina. Es licenciada en Trabajo Social y graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, posgraduada de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria en Río Negro, Argentina. Entonces, cuando quieras, Sole. Bueno, estoy un poco nerviosa, así que disculpa si me trabo por ahí. Em, bueno, la idea es compartir este texto. En realidad no es una investigación, es un escrito que surge de las reflexiones
que fueron emergiendo en la práctica profesional en el centro de salud. Eh, es una construcción a partir de los diálogos, intercambios que tuvimos con niñas, adolescentes que acompañamos con el equipo del centro de salud y con compañeros, así lo que el texto puede No, espera, reflejar cada vez, Sole, incluir perspectiva, generación en las prácticas de salud y poder para eso pensar formación en nuestras prácticas. creo que la perdimos directamente. Bueno, ¿quieren hacer la ronda de preguntas? Hacemos la ronda de preguntas y después, si logramos si ella logra volver a conectarse, le damos espacio, por supuesto, ¿sí? Bueno, entonces para las preguntas empezaría Juliana. ¿Estás por ahí? Sim, estou por aqui. Bom, eu vou fazer uma primeira pergunta para as autoras Andréa Zucchi e Paula, a respeito do artigo delas de apresentação, também da sessão temática, sobre o tema que elas convocam a gente a pensar, né, todos nós, e primeiramente agradecer e parabenizar, né, parabenizá-las, editoras e autoras, né, pela sessão temática, pelos artigos. A minha questão, e também foi muito bom ouvir a Paula falar da apresentação do artigo, é que vocês me parece que não apenas, né, apresentam esse tema das vozes, da voz, ou dar voz às crianças, apresentam o tema, os paradoxos, as controvérsias, mas também vocês parece que apresentam uma direção para nós, para a gente pensar. Assim, quando na sessão ali no subtópico em que vocês falam, né, das notas necessárias para a gente aprofundar esse tema e trazem alguns dos estudos ou eixos epistemológicos para pensar, desde a teoria feminista, estudos pós-coloniais, descoloniais, a teoria queer, vocês dão ênfase, né, de diferentes formas, né, é o que a Paula também nomeou como a relação com a alteridade, né? Seja falando em diálogo, seja usando o termo, né, de como vamos tornar audíveis, né, a voz das crianças, seja falando que uma linha que vocês colocam, né, do que nos permitiria assumir uma busca científica pela interferência constante, que é a convivência com os outros. E me pareceu que vocês marcam uma posição, né? Quando eu digo uma direção para nos fazer pensar, e um pouco a minha questão vai nessa direção, é pedir para vocês, se puderem, dizer um pouco mais, né, sobre como vocês avaliam, pensam a importância da gente pensar essa relação com a alteridade, e aí eu não sei se é apenas alteridade em relação à alteridade etária aí, mas como vocês avaliam essa relação com a alteridade para pensar, bom, o tema da voz das crianças, os estudos da infância, as nossas pesquisas, enfim, um pouco se vocês puderem dizer um pouco mais, que me pareceu assim, qual a nossa relação com essa alteridade até mais radical, assim, que isso nos dá de direção para pensar também o nosso estudo com as crianças, as pesquisas sobre infância, enfim, né? Um pouco vocês puderem dizer mais o que vocês têm pensado em relação a isso, se possível, né? Obrigada. Bien,
Muchas gracias, Juliana, por la hermosa pregunta. Voy a empezar un poquito y después, si querés, Pau, sumás algo más. Voy a tratar de ser breve. Nosotras, como antropólogas, venimos con esa impronta de pensar la alteridad y pensar relacionalmente. En este caso, hablamos de distintas generaciones, pero en realidad hablamos de distintas alteridades intersectadas al mismo tiempo, ¿no? Porque muchas de nuestras investigaciones son con niños y niñas de sectores populares o de pueblos originarios, o intersectadas también las cuestiones de género y cuestiones de racialización que impactan mucho y que conforman esa miríada de alteridades en las que trabajamos. Entonces, nuestra aproximación a la alteridad no es tanto o no sería tanto para mí en este momento pensarla como alteridad radical, porque la alteridad radical es alteridad pura en sí misma, como dice quien fue mi orientadora, Claudia Briones, ¿no? Pura alteridad en sí. Ese es el lugar de la exotización y justamente estamos apostando por construir esa proximidad y ese diálogo intergeneracional que no implica la asimilación de unes con otros, ¿no? Sino poder construir desde una diversidad que no es solo diversidad, sino que es desigualdad. Por eso también apostamos por pensar las alteridades de esa manera, porque no queremos caer en una celebración multicultural, digamos, o glorificación de las voces de los niños, como Paula explicó también, ¿no? Pau, No, yo no voy a decir nada más, chicas, ya hablé 15 minutos, ya está. bueno, bueno, entonces voy a plantearle yo una pregunta a Marta, que es también a partir del deseo de escucharla un poquito más. Me interesa mucho el artículo de alguna manera patea el tablero y dice eh, que ¿cómo no nos atrevemos a que los niños y niñas sean ellos y ellas mismas quienes investiguen, quienes definan qué temas, quienes no tomen en sus manos la investigación? Y me parece súper estimulante y provocador también. Y me interesa si pudieras contar un poco más sobre esas experiencias que ustedes también describen en el artículo de, bueno, qué sucede cuando los adultos y adultas quizás nos desplazamos un poco del rol protagónico y sostenemos, apoyamos, acompañamos, asesoramos, si es necesario podemos capacitar en métodos de investigación y no viendo un poco ahí qué es lo que hace falta, pero dejando el rol de conducir la investigación a los propios niños y niñas. Bueno, me interesa un poquito escuchar más sobre eso, sobre bueno, lo que sucede, lo que genera, los efectos que ese tipo de investigación tiene. Y también, si es posible, qué dificultades y desafíos se fueron encontrando, ¿no? En esas experiencias como adultos acompañando o asesorando o facilitando que los niños y niñas conduzcan las investigaciones. Bueno, es una pregunta tota, Andrea. Vale, bueno, pues voy a abordar un poco. Sí, yo creo que comparto que patea el tablero desde el propio título. Manfred siempre se presenta como un académico revoltoso en sí mismo. Em, pero es verdad que yo creo que o sea, hemos encontrado situaciones y posibilidades donde el encuentro de investigación, y quiero llamarlo encuentro, ha sido, fíjate, yo no tengo claro si el rol se desplaza, Andrea, de los adultos o se convierte en un rol de coprotagonismo. Indudablemente hay un acompañamiento metodológico y hay un acompañamiento de las chicas y chicos. En uno de los ejemplos que contamos en el artículo, y voy a hablar de un ejemplo mío porque lógicamente lo conozco mejor que un ejemplo de las experiencias que cuenta Manfred, fue una investigación que hicimos en el 2011 en la Amazonía peruana. em,
que yo creo que fue de las primeras investigaciones, de las primeras, no digo la primera, pero creo que sí que fue de las primeras en co-investigación con un grupo de 6 chicas y chicos adolescentes. ¿Por qué creemos que fue posible? Esta investigación la hice con Rosana Mendoza y Javier Urbina. Rosana seguro que la habéis leído muchas y muchos porque está trabajando ahora en temas de jóvenes indígenas también. Bueno, uno de los factores que fueron claros fue que eran chicos y chicas adolescentes que venían de un proceso de organización previa. Eran chicos y chicas del movimiento de niños y niñas trabajadoras organizadas del Perú, de la REDNA y de la radio comunitaria de la zona. Luego eran chicos y chicas, casi todos entre 14, 16, los que trabajaron con nosotros en lógicas de duplas intergeneracionales y que hicimos un proceso intenso de formación, pero también de recogida de agenda de qué era lo que queríamos investigar. Era un diagnóstico participativo en primera infancia. Un elemento que lo planteamos en el artículo y que a mí me parece fundamental es el factor sorpresa. Y no digo sorpresa en esta lógica de que contaba Paula, ¿no? De qué bárbaro, qué lindo hablan y vamos a darles la voz, ¿no? Que es un poco la corriente hegemónica, sino el factor sorpresa de que temas de agenda que a nosotros y a la organización que financiaba en este caso nos parecía que eran nucleares, se podían desplazar porque ellos tenían prioridades e intereses y agendas muy diversas, ¿no? Y lo que tratamos fue hacer un encuentro intergeneracional de agendas. En términos de dificultades y desafíos, yo creo que el más claro fue el tiempo. Y fíjate que hablo de algo, disculpar, que creo que es resoluble. Quiero decir, había disposición, había voluntad, había ganas de trabajar. Estoy hablando por parte de los chicos y chicas, pero el factor más complejo fue el tiempo, porque se extendió, una investigación que se extendió a lo largo del tiempo y que el trabajo de campo se llevó a cabo fundamentalmente durante los fines de semana, porque había un compromiso con los propios adolescentes para no interferir en su actividad, digamos, educativa y demás. Desafíos. El otro día lo hablamos en un encuentro que tuvimos privado, así entre colegas que estamos un poco haciendo las mismas, ¿no? Yo me pregunto si una revista académica permitiría, por ejemplo, que los nombres de las niñas, niños y adolescentes aparecieran como coautores. ¿Les vamos a obligar a abrirse una cuenta de ORCID? Lo pregunto con absoluta honestidad, porque hay colegas que se están encontrando con esta dificultad. Por eso creo que las investigaciones que se hacen, vos lo decías, Andrea, ¿no? Con juventudes donde las lógicas intersectadas son múltiples, pero sobre todo suelen ser los espacios más excluidos, pues yo creo que hay que patear el tablero. Yo no creo que sería posible en una investigación, en una universidad española publicar un texto que se titulara Hacer Rancho, por hacerle un homenaje a mi querida Paula. Quiero decir, creo que hay lógicas desde el sur que nos están moviendo, sobre todo a la academia en el norte, o que está moviendo a la academia en el norte. Y creo que hay investigaciones en los lugares más chiquitos con mucha más dignidad y lógica de coprotagonismo que las que se puedan hacer. Bueno, pues no me quiero extender más, Andrea, porque lo que sí que cerramos esa investigación, que creo que es un capítulo muy lindo y que yo siempre invito a leer, es con un epílogo donde chicas y chicos nos cuentan qué fue para ellas y ellos la experiencia y donde los 3 investigadores adultos contamos también qué fue para nosotros la experiencia. Y esto lo hemos tratado de replicar en otras investigaciones que hemos hecho en otros momentos.
Bien, muchas gracias. Gracias, Marta. Sí, era una preguntota, pero porque hay mucho interés también. Creo que está Soledad de vuelta y me gustaría poder darle la palabra. A ver si esta vez Internet funciona y podemos escuchar su bello trabajo. ¿Estás ahí, Sole? ¿Sí? Sí, estoy acá. Perdón, vivo en Bueno, la ruralidad. no, claro. Ahí si se complica el audio, te avisamos y en todo caso desconectas la cámara. ¿Te parece? Buenísimo. Bueno, Bueno, por ahí ahí vamos. no sé qué se escuchó, arranco de nuevo. Sí, Em, por ahí comentaba que no es una investigación, sino que son reflexiones que emergen de la práctica profesional en el Centro de Atención Primaria de la Salud en Neuquén, y que es una co-construcción a partir de los diálogos, intercambios que tenemos con niñas, adolescentes que acompañamos con el equipo de salud y también con compañeros con quienes compartimos la tarea y les agradecí por todas esas compartidas re importantes y fundamentales para estas reflexiones colectivas. Por ahí el objetivo del escrito es poder reflexionar acerca de la importancia de incluir la perspectiva generacional en el análisis y en las prácticas en salud, y poder pensar posibilidades de transformación de nuestras prácticas a partir de promover la co-construcción de los procesos de salud con las niñeces como protagonistas. Pensamos la salud como un proceso de salud, enfermedad, cuidado en relación a que el mismo es un proceso histórico-social. Eso nos permite correr la mirada de la enfermedad y pensar más en las condiciones para el cuidado de la vida. A partir de eso consideramos los determinantes históricos sociales en los procesos de salud y nos permite evaluar la red de relaciones de poder que van oprimiendo a las personas en virtud de su género, clase social, raza, funcionalidad normativa y cómo estas dimensiones se intersectan y van y refuerzan mutuamente y van determinando el proceso de salud de las personas. La propuesta es poder comprender cómo opera el adultocentrismo en tanto sistema de opresión y poder incluir en ese análisis la dimensión generacional en intersección con estas otras dimensiones sociales para poder analizar cómo determina los procesos de salud de las niñeces y adolescencias. Ahí voy identificando en el escrito algunas expresiones manifiestas y latentes del carácter adultista de las políticas públicas en salud, tanto en su formulación como su implementación, que después se traducen en prácticas institucionales concretas. Voy mencionando que, bueno, arranco con que la mayoría de las políticas públicas, programas, guías, etcétera, se realizaron sin incluir las voces de niñas, adolescentes, fueron diseñadas por adultos para infancias, adolescencias. Tampoco existen estudios epidemiológicos en esto que venían contando las compañeras, investigaciones que se han realizado, incluyendo lo que niñas y adolescentes consideran, sus conocimientos, sus experiencias para sus procesos de salud. Después voy mencionando algunas situaciones que me tocó acompañar de niñeces, adolescencias, donde se puede observar cómo lo generacional, en intersección con otras dimensiones, va condicionando la modalidad en que las niñas protegen su salud, transitan sus enfermedades, toman decisiones respecto al cuidado de su salud, acceden a los sistemas de salud. Y bueno, van apareciendo preguntas, ¿no? Bueno, le contamos a las niñas que si algo les duele, pueden venir a ser atendidas, o solo dependen de la posibilidad de adulto de consultar. Y los desafíos, ¿no? Si implementamos métodos para que puedan acceder a la atención acorde a sus posibilidades, si nos acercamos a donde ellos están para crear accesibilidad. Bueno, van apareciendo un montón de preguntas. Otro ejemplo, el consentimiento informado, que es un derecho de pacientes, ¿no? El tiempo en general que se dedica para informar a las niñas y el lenguaje que se utiliza para informarles les excluye de la posibilidad de dar su consentimiento y les deja sin poder decidir respecto de su tratamiento, les ubica en un lugar pasivo de espectadores y no de participantes activos. Em, Generalmente sus opiniones, sus preocupaciones son minimizadas o no son tomadas en cuenta y el adulte, el referente adulto es quien decide, ¿no? Entonces, nuevamente desafío. ¿Podemos acompañar a las niñas en la construcción de su consentimiento informado? ¿Podemos implementar consentimientos informados que estén adecuados a sus lenguajes? Em, bueno, preguntas que van apareciendo como desafío. Voy ahí también identificando algunas situaciones de tensión, en situaciones de vulneración de derecho, de riesgo, en las que intervenimos con niñas, adolescentes, que la idea no es caer en binarismos de protección, protagonismo, cuidado, autonomía, sino poder ir identificando
que tenemos en salud una fuerte tendencia a la protección más paternalista, y generalmente subestimamos las posibilidades de las niñeces de interpretar reflexivamente sus experiencias cotidianas, no incluimos el significado que le otorgan a las situaciones que atraviesan, aunque esa significación no coincida con la evaluación del equipo de salud, o la incluimos de una manera instrumental que nos pueda servir para un objetivo como la protección. Entonces, bueno, la propuesta obviamente no es desconocer las múltiples opciones que viven ni no intervenir en situaciones de riesgo porque es un derecho de las niñas, pero sí poder pensar estrategias de cuidado participativo, cuidado no adultista, que conjuguen miradas intergeneracionales a la hora de intervenir o de pensar cómo afrontar esas situaciones que están transitando. Em, Después otra invitación también que aparece en el texto es a considerar la salud en sentido amplio, poder pensar cómo los procesos de desigualdad intergeneracional y de subordinación de las niñeces y adolescencias, que están invisibilizados y naturalizados, tienen implicancias en su vida, en sus procesos de salud, y cómo poder visibilizarlo, ¿no? Poder ponerlo, la capacidad de agencia social de las niñas y la capacidad de participar activamente en las estrategias de vida de sus familias, tanto productivas como reproductivas, poder ponerlo en valor y poder aportar la construcción de estrategias en los procesos de salud. Bueno, un poco eso, aparecen distintas situaciones ahí donde vamos, algo que es re común en salud, en donde las niñas responden a la exclusión, a la negación, como con conductas que son consideradas como desviaciones o malos comportamientos, conductas de riesgo, y muchas veces se transforman en diagnósticos estigmatizantes que, más que promover la salud, eh, ponen a las niñas en estos lugares eh, de subordinación, ¿no? Y la posibilidad de poder poner en valor y darles valor político a esas expresiones de resistencia, y de evaluarlas como una crítica a la estrategia de los adultos, ¿no? En este trabajo que hacemos cotidianamente acompañando a niñas en situación de vulnerabilidad. Y por ahí, algo que cuento también en esta posibilidad de desafío y de construir otras cosas en el texto, es un espacio de promoción de la salud en territorio que llamamos Vamos a Jugar, o el Escribís de la Plaza, viene tomando como ese nombre, en donde, bueno, voy evidenciando condiciones de posibilidad, desafíos, rupturas, y es un espacio semanal para niñas de 3 a 12 años, se hace en una plaza de un sector del barrio donde está el centro de salud. Participamos profesionales de distintas disciplinas, y es como una apuesta a poder construir estos otros espacios de diálogo, de alianzas intergeneracionales. Lo hacemos en un lugar accesible para ellas, porque la plaza es su lugar, un lugar que no solo transitan, sino que comparte, que habitan ahí el espacio público. Y vamos a ir construyendo esto, ¿no? Los juegos, qué hacer, los paseos, pensamos el barrio que queremos, cómo podemos organizarnos para poder conseguir algo de eso. Vamos encontrando ahí la potencia niña, dirían las compañeras de Filosofar con Chiques, eh, y todos los saberes y, y la creatividad que tienen las niñas. Vamos construyendo ahí espacios más horizontales. Bueno, venimos haciendo con el centro de salud, doy ese ejemplo, pero bueno, venimos haciendo ahí como una apuesta a poder construir espacios de accesibilidad, para las niñas en salud, donde puedan ser protagonistas con las escuelas, pensando en los mismos espacios físicos, ¿no? Transformarlos, que haya mesas, que haya juegos, que haya mesitas, sillitas. Venimos haciendo todo un proceso, y bueno, un poquito la propuesta en el texto es apostar al encuentro intergeneracional en las prácticas de salud, y a poder incluir sus voces como protagonistas de esos procesos, que es algo que no pasa. Bueno, un poco eso, me salió como pude. Muchísimas gracias, Sole, súper interesante. Te hago la pregunta y así pasamos al siguiente bloque. La pregunta que a mí me surgía al volver a leer tu texto tiene que ver con si se han planteado y cómo en este equipo interdisciplinario en el que trabajás,
sistematizar de alguna manera, intentar incidir institucionalmente como para que esa escucha que en varios de los ejemplos se ve, a mí me encanta en el texto cómo reflexivamente vos te pones ahí en situación y actuás y decís, bueno, pero escuchemos primero lo que la niña va a contar de lo que vivió y después escuchamos a la madre, ¿no? Como si eso hay alguna posibilidad de que de que tome forma y tome cuerpo en la institución como para que no dependa de qué profesional atiende, ¿no? De qué eso que es tan variable y que la escucha de los niños y niñas y de esa atención integral también de la salud y del cuidado también pueda ir institucionalizándose quizás así más como desde la propia práctica, ¿no? Mm. Bueno, es un desafiazo. La otra compañera hizo una preguntaza, este es un desafiazo. Sí, lo que venimos haciendo es generando espacios de reflexión con compañeros. Algunas compañeras, Paula, estuvimos organizando una capacitación para trabajadores de salud hace, no sé, el año pasado o el anterior, me parece. Venimos generando espacios de reflexión más pequeños en el mismo centro de salud. Institucionalizar algo de esto es enorme, pero bueno, vamos haciendo como la micropolítica, ¿no? Pudiendo ahí en el mismo centro de salud generar preguntas, poder intentar como reflexionar respecto de esto. Más a nivel macro sería ideal, venimos, esto, no sé, pienso en semillitas que vamos tirando, ¿no? Como este texto, como los espacios de reflexión, como los espacios de capacitación. Ya hay otros centros y otros lugares que vienen como tomando algo de esto, de lo que hemos podido ir charlando en distintos lugares para poder como incluirlo en sus prácticas. Em, pero bueno, es algo enorme y bueno, hacia allá vamos desde lo micro y lo que podemos ir construyendo día a día, fugándonos ahí por los intersticios, colándonos con algunas de estas otras prácticas. Ojalá, sí, logremos que se Ojalá, sí, institucionalice. Sí. por ahí. Vamos. Bien, vamos, gracias Soledad. Vamos a pasar al segundo bloque de trabajos que tienen en común el abordar cómo se encarna la participación en espacios formativos que a veces son formales, escolares, otras veces no. Y en primer lugar, entonces, le vamos a pedir que presente su artículo a la colega Lucía Rodríguez Bustamante. Ella es profesora y doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, investiga temáticas vinculadas con la participación política de niños y niñas en instituciones educativas y también se desempeña como docente en nivel medio, terciario y superior. Entonces, te pasamos la palabra. Lucía, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias a todas. La verdad que vengo anotando un montón todo lo que las conversaciones que vienen surgiendo. Y nada, y pensaba, ¿no? Todas las dimensiones y preguntas que abre el trabajo justamente con niñas, distintas dimensiones, ¿no? En el caso de mi trabajo, diría que el desafío tuvo, o sea, en lo que se encarna el desafío tiene que ver más justamente con el estudio etnográfico. Como decía recién Andrea, yo soy antropóloga, vengo de esa tradición, y un poco lo que yo reconstruía era, bueno, el desafío de cómo registramos la densidad de los procesos políticos en la infancia. Y un poco uno de los primeros como desafíos o dilemas que aparecen a la hora de la investigación tenía que ver con justamente cómo tenemos como, en el caso, ¿no? de la investigación, poder pensar más allá de los formatos que están, digamos, se está pensando estructurar la participación de los chicos, ¿no? Entonces, en mi caso, que en el trabajo tiene que ver con un espacio de participación en una escuela primaria, lo que se llama un consejo de grado, todo el tiempo en la reconstrucción que yo iba haciendo de este espacio y de las relaciones que allí se daban, tenía justamente que ver con el desafío de romper con la organización de estas
formas socialmente objetivadas en las que está, digamos, esta participación, en donde está atravesado por una historia, en este caso los espacios de consejo de niños, se espera que los niños hablen sobre problemáticas, planteen diferentes problemáticas cotidianas de la escuela, y justamente lo que yo encontraba un limitante a veces eran como, bueno, en eso que los niños dicen, como esta idea de las voces, como si fuera una demostración, digamos, transparente a veces de lo que se está discutiendo, encontraba como que había mucho más ahí atrás, ¿no? Entonces, justamente me preguntaba cómo en este espacio, donde estaba centralmente la palabra, circulaba como un formato en el que se entendía la participación, justamente cómo poder pensarlo más allá de eso, que es lo que de algún modo el mismo espacio nos tiende a mirar. Entonces todo el tiempo tenía que ver, capaz sí, ¿no? Digamos, con el artículo recorre un desafío más bien epistemológico y metodológico para la investigación. ¿Cómo registramos este proceso de participación que no quede solamente en la palabra? En este sentido, entonces, lo que me aparecía un poco como, si se quiere, qué formas tuve yo de escapar a este acercamiento en algún punto de la participación, tenía que primero con salir de la palabra dicha, ¿no? Con descentrar un poco el lugar de la palabra dicha. No porque eso no tuviera importancia, porque de hecho gran parte de mi investigación se ha centrado en lo que pasaba en el consejo, lo que se discutía, lo que los chicos decían, cómo lo decían, digamos, no por invalidar eso, sino de qué modo complementar eso que de repente aparece como la forma política más objetivada, institucionalizada de cómo se debe participar políticamente. Y entonces, ¿cómo lo podíamos como engordar esto? ¿No? Yo decía, bueno, acá pasan muchas más cosas de las que se dicen acá. Entonces, un poco esto, ¿no? Las estrategias a las que yo encontré a esto, ¿no? Seguramente hay muchas más y me quedo escuchando mucho de lo que vienen diciendo y sigo pensando en eso. Un poco era descentrarme de este lugar tan central de la palabra. Por otro lado, era la contextualización de las relaciones que se establecen, en este caso, entre estudiantes o los niños con otros niños o con los adultos, en este caso la mayoría maestras. Esta contextualización de las relaciones suponía una trama muy local, que es en la escuela, que eso, digamos, agrega un montón de particularidades a cómo se establece esta relación, cómo el poder está, digamos, organizado, estructurado históricamente en este espacio, que de hecho en la escuela se constituye como un espacio donde la participación en términos políticos de los niños, de hecho, ha sido negada. En esos términos ha habido intentos en el principio del sistema educativo en Argentina de establecer espacios de co-gobierno escolar que fueron explícitamente exonerados los maestros que trataron de hacer esto. Entonces, un poco el intento es contextualizar esta relación entre niños, niñas y adultas, en este caso maestras, y cómo justamente en el espacio, en este caso de una escuela, lo que yo un poco registraba era como el momento del recreo, que era ese momento que aparecía en el debate de la escuela. Bueno, ¿sobre qué hablan los chicos? Sobre el recreo, sobre los juegos del recreo. Muy bien. Pero eso que hablan o eso que debaten en la escuela, solamente los juegos que los niños, porque los niños solamente están pensando en los juegos. Bueno, ¿cómo con discutir los juegos los niños estaban disputando políticamente la escuela? Entonces, ahí es donde viene como se volvía cada vez más complejo el estudio, ¿no? En decir, bueno, en el recreo y en el debate sobre el recreo aparecía todo el tiempo lo que en el consejo se decía, pero también lo que se hacía. Entonces, un poco lo que yo exploro en el texto tiene que ver cómo, a partir del registro etnográfico, no solamente de lo que los niños dicen en el espacio del consejo, sino de lo que hacían en el recreo, se establecía un diálogo, una conversación y un debate por lo que era el consejo, cómo era ese espacio, cómo debía ser la orientación
política de este espacio, bueno, ahí surgen un montón de eso de vuelta, ¿no? Para leer el artículo, quienes les interese, pero bueno, justamente cómo el intento de mostrar cómo la densidad política de la discusión estaba dada en estos términos, ¿no? En los términos de lo que se dice y lo que se hace, de lo que se dice en el Consejo, pero que esas palabras estaban sostenidas por acciones que los niños realizaban en el recreo, como por ejemplo, trabajo ahí, inventar juegos. Inventar juegos en un momento se volvió un asunto complicado en la escuela, que era, bueno, si los chicos inventan juegos, entonces están yendo en contra del Consejo. Parecía un poco este debate. Entonces, bueno, como los niños terminaban como en ese intento de inventar juegos y sostener los juegos que a ellos les resultaban interesantes, era una forma de todo el tiempo estar disputando políticamente este espacio. De esta forma, me daba cuenta yo que el gran desafío para la investigación etnográfica, de lo que supone el registro simultáneo de este gran debate o esta gran conversación que se va dando entre estos distintos momentos, ¿no? Entre lo que los niños van diciendo, pero también lo que van haciendo, y cómo esa conversación, en términos también políticos, entre niños y docentes, se iba gestionando en lo que sería un problema de poder detrás, ¿no? Bueno, y ahí me parece que eso es lo más interesante para indagar en general, ¿no? Es esa relación. Así que bueno, y solamente una cosita más, lo que me parecía re interesante era la especificidad que adquiría digamos, la discusión política en los niños o con los niños en esto de jugar, ¿no? De repente parecía como una acción que puede parecer como súper inocente, pero que analizada contextualmente en una trama, como decía un poco Paula, ¿no? Esto del enfoque etnográfico, esto puede mostrar algo más. Siempre que obviamente esté analizado en un marco contextual particular. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. La verdad que estoy disfrutando muchísimo de escucharlas a todas. Vamos a pasar la palabra para que no se extienda además y después hacemos la ronda de preguntas. Ahora tenemos el trabajo de Isabel Cristina Gonzaga de Oliveira Jun, de la Universidad de Brasilia, que escribió en conjunto con Mónica Aparecida Boldarelli, también de la Universidad de Brasilia. Yo las voy a presentar, voy a leer lo mejor que pueda, pero en español. Isabel es pedagoga y maestra en educación por la Universidad de Brasilia, investigadora del grupo sobre estudios sociales de la infancia en la Universidad de Brasilia y profesora de la Secretaría del Estado de Educación del Distrito Federal. Y Monique Boldarelli, que escribió junto con ella, es doctora por la Universidad de San Pablo, es su orientadora, como ella explicó, es profesora adjunta de la Facultad de Educación y del programa de posgraduación en educación de modalidad profesional de la Universidad de Brasilia. Entonces, sin más preámbulo, pasamos la palabra a Isabel. Boa noite a todos e a todas. O meu artigo, ele surgiu de uma inquietação que eu tive dentro da escola onde eu trabalhava, quando o projeto Plenarinha ele estava sendo aplicado dentro da escola. Na verdade, a percepção que eu tive é que o projeto ele não vinha sendo aplicado de forma que deveria ser de fato. O que acontecia? Quando se dava o momento da culminância do projeto, havia ali uma correria, de certa forma, para que houvesse ali o acontecimento de fato do projeto. Então, com essa inquietação, eu fui a campo para pesquisar, dentro de um centro de educação infantil, como é que se dava o projeto ali, frente a frente mesmo, porque na escola onde eu trabalhava era de primeiro ano. E na escola onde eu fui fazer a vivência do projeto mesmo, da observação, era num centro de educação infantil. E nesse centro de educação infantil, eu fui verificar como que se dava a participação das crianças, né? Como é que se dava a escuta, ou se de fato se dava essa escuta, porque o projeto Plenarinha, ele previa essa participação das crianças, essa escuta ativa,
E o que eu percebi? Que, de fato, não acontecia mesmo essa participação das crianças, ou quando ela acontecia, era de uma forma monitorada, sempre ali, o adulto, ele estava ali cercando as falas, de certa forma, orientando, não se dava liberdade para a criança falar. Então, assim, essa escuta, essa fala da criança era sempre monitorada pelo adulto, a questão adultocêntrica, ela sempre permeava o trabalho ali do docente. A criança, ela não tinha essa liberdade, nem mesmo durante a rodinha, que era um momento ali da criança participar ativamente, da criança falar, da criança participar. Então, assim, em todos os momentos ali, na sala de referência, eu percebia que essa participação e essa escuta, ela não era deliberadamente, ela deliberadamente não acontecia. Então, assim, os desafios que eu presenciei e essas contradições, né, que traz no artigo, e de forma, assim, intergeracional, foram em relação às diferenças na linguagem. O professor, ele não tinha essa preocupação de trazer uma linguagem que fosse próxima das crianças, né? E essa comunicação, muitas vezes, dificultava o entendimento por parte das crianças. Então, assim, por quê? Porque crianças e adultos podem ter modos de comunicação diferentes. Então, é um desafio garantir que ambas as partes se sintam ouvidas e compreendidas. Surgem preconceitos e estereótipos. As vozes das crianças, muitas vezes, são subestimadas ou ignoradas. Preconceitos sobre a capacidade das crianças de contribuir para discussões significativas que podem dificultar o diálogo. Isso era perceptível em todos os momentos na sala de referência. A fala da criança, ela não era considerada. E as crianças, elas traziam coisas assim interessantíssimas dentro da sala, que se o professor ele aproveitasse, ele teria assim, momentos riquíssimos dentro da sala, a partir da fala das crianças. Na rodinha, eu ficava encantada com as falas delas. E se o professor se atentasse para fazer uma anotação do que ele estava perdendo ali, de material riquíssimo que ele podia elaborar, os próprios materiais, porque o que estava acontecendo também na sala de referência? Eles estavam presos a trabalhar a escolarização daquelas crianças. O livro didático, atividades xerocopiadas. Então, assim, estava tudo, de certa forma, deturpado dentro da sala de referência. As crianças mantidas sentadas, enfileiradas, as crianças não participando de momentos de escuta, de momentos de fala, as crianças eram interrompidas nos seus momentos de fala, as crianças até mesmo nos momentos em que elas iam para o pátio, para participações onde, de repente, elas podiam ter esse momento de fala, elas eram monitoradas, enfileiradas, silenciadas. Então, esse silenciamento das crianças acontecia durante todo o momento dentro de um centro de educação infantil. Então, assim, essas vozes das crianças, elas, ao meu ver, sempre, em todo momento, elas eram silenciadas. As crianças não tinham esse protagonismo que o projeto, ele pedia para que tivesse. Não tinha esse protagonismo das crianças. E se fosse dado o protagonismo que o projeto, dentro ali do que ele pretendia que fosse dado, seria um projeto riquíssimo dentro da Secretaria de Educação. Mas o professor deixou-se perder ali, preocupado em trabalhar escolarização com crianças de 5 anos. Perdeu-se falas assim riquíssimas das crianças, que elas têm falas assim que você muitas vezes fica encantado com o que ela está falando, e a percepção do adulto muitas vezes é de que a criança está falando bobagem, e por detrás daquela fala ali, se você for parar para pensar, ela tem coisas ali que nem o adulto muitas vezes não percebeu, e se deixa levar pela percepção de que a criança não traz nada de interessante na sua fala. Então, assim, o poder e a hierarquia, isso foi perceptível durante todo o momento em que eu estive ali fazendo a observação. A autoridade do professor era o que marcava sempre a presença dele em sala de aula. Então, essas relações de poder entre as gerações podem silenciar e de fato, silenciavam as vozes dessas crianças, né? O reconhecimento de que todas as vozes têm valor seria essencial para um diálogo verdadeiro, que muitas vezes não acontecia. A escutativa, para que o diálogo aconteça, é necessário para que os adultos pratiquem a escutativa, o que pode ser desafiador em um mundo cheio de distrações.
expectativas diferentes. Os adultos e crianças podem ter expectativas diferentes sobre o que o diálogo deve alcançar, levando a frustrações. Muitas vezes eu via crianças frustradas querendo a atenção do professor para falar e a rotina, eu sei que a rotina de uma sala ela é corrida, mas se o professor parasse para dar tempo às crianças para falar, ele ganharia muito mais tempo com a sua rotina do que atropelando ali, pensando no que, de certa forma, de conteúdo que ele teria para dar, sendo que ele poderia aproveitar muito mais do que as crianças estavam falando. E isso me inquietou muito nos momentos que eu estava observando que eu não podia interferir. Porque assim, eu via coisas sendo perdidas ali, riquíssimas das crianças falando. Eu anotava e eu ficava inquieta, às vezes me dava vontade de falar, olha, você está perdendo essa fala da criança, e não podia nem interferir. As contribuições, perspectivas diversificadas. As crianças trazem uma visão única, que pode enriquecer a compreensão de temas complexos e trazer novas ideias. Empoderamento das crianças. Ao ouvir as vozes das crianças, o professor pode promover um senso de agência e pertencimento essencial para o desenvolvimento dessas crianças. Aprendizado mútuo. Eu aprendi muito com essas crianças quando eu estive dentro da sala de referência. O diálogo intergeracional permite que adultos aprendam com as experiências e criatividade das crianças, enquanto as crianças aprendem sobre contextos mais amplos através das histórias e vivências dos mais velhos. Construção de empatia. O diálogo ajuda a criar um ambiente de empatia e compreensão entre as gerações, contribuindo para um relacionamento mais saudável e respeitoso. Inovação na educação. As ideias e perspectivas das crianças podem levar a práticas pedagógicas inovadoras, que atendem melhor às necessidades dos estudantes. E, mais uma vez, eu digo assim que essas interações e essas falas, essas vozes das crianças, elas ficaram invisíveis dentro da sala de referência. E o docente, muitas vezes, ele não se deu conta e, infelizmente, o pesquisador ele não pode fazer essa interferência, né, dessa percepção que eu estava tendo ali, do que estava sendo perdido ali dentro daquela sala, porque deixou-se de contemplar o protagonismo infantil, prestigiando a escolarização, visando a instrução escolar das crianças, deixando passar ali a criatividade das crianças em muitos momentos, a roda de conversa que se perdia muitas vezes, se mantinha um modelo de roda de conversa enfileirada, quando se podia fazer a rodinha ali sentada no chão, com mais criatividade, com mais possibilidades de diálogo, e enfatizar o controle e o disciplinamento dessas crianças faz com que o adulto se sinta no centro do poder. E ter o poder ali nessas situações silencia as crianças muitas vezes do que o próprio adulto não quer ouvir, né? Então, assim, manter essas situações, diminuir esse reconhecimento e valorização das vozes das crianças, onde as crianças passam parte significativa das suas infâncias, faz com que a gente perca, nesse crescimento das crianças, crianças críticas, crianças que opinem, e cada vez mais a gente vê menos crianças opinando, crianças críticas dentro das escolas. Então, assim, essa é a minha contribuição e esse foi o meu artigo. Muito obrigada, Isabel. Gracias por la exposición. Gracias por soportar tanto tiempo en español. Fue un placer escucharte. Vamos a continuar entonces con el último de los artículos que hoy vamos a presentar, que es un artículo que escribieron colegas de México. En este artículo escribieron Lisette Guadalupe López Guillén, que es quien lo va a presentar hoy aquí, del Colegio de la Frontera Sur, Saraí Miranda Juárez, del Colegio de la Frontera Sur también, y Eliud Torres Velázquez, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Lisette es candidata a doctora por el Colegio de la Frontera Sur de México con orientación en Sociedad y Cultura, maestra en Ciencias por el Colegio de la Frontera Sur con orientación en Salud, licenciada en Psicología Social por la Universidad Maya en México y educadora popular y psicóloga. Saraí Miranda es investigadora
de la CONACYT, adscrita al Colegio de la Frontera Sur, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. Y Eliud Torres Velázquez trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco en la Ciudad de México. Es profesor asociado e investigador integrante del programa Infancia en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, donde cursó la maestría en Psicología Social y el doctorado en Desarrollo Rural. También es educador popular y psicólogo. Entonces le damos ahora la palabra a Lisette. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación, la posibilidad de estar acá, conocer los rostros también de las demás autoras y bueno, un placer. Pues muchas gracias. Voy a presentar lo del artículo, que básicamente es un proceso de investigación que aún está en proceso, aún está en camino, se está cocinando. Es como los primeros inicios que se dieron de una experiencia. Y bueno, pues el título de la investigación fue nombrada como Participación Política Feminista de Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Chiapas. Y bueno, me gustaría como empezar a compartir que esta idea surge a partir de un acompañamiento de una escuela feminista aquí en San Cristóbal, junto con una organización que se llama Melecho Jobal, que muchas veces tal vez conozcan. Yo colaboré desde el 2013 con la organización y en el transcurso del camino pues surgió un espacio con niñas, adolescentes, que colaboramos, pensamos, pues ahora sí que cuestionamos aquellas desigualdades, violencias que surgen con las niñas y adolescentes por ser niñas, mujeres, indígenas. Y bueno, a partir de esta experiencia, cuando pues postulo para el doctorado, pues yo les comparto esta idea de poder compartir, bueno, explicar con ellas su experiencia. Y bueno, es así como surge esta idea. Y bueno, ya en el transcurso de la academia, pues van surgiendo retos, desafíos, ¿no? Que no es lo mismo ser educadora popular a hacer investigación y que aparte pues me invitan mis profesores, mis maestros a buscar otros lugares que puedan eso, como tener esta lógica del trabajo que se hizo en este espacio, pero con otras niñas y adolescentes. Y es así como en este cuestionamiento, pues llego a dos lugares, uno donde las niñas con las que colaboramos en aquel momento, jóvenes ahora, que eran muy pequeños, ahora ya son adolescentes jóvenes, pues al platicarles en el 2021-22 la posibilidad de querer compartir, a pesar de que pues estaban en ese momento ya en una reestructuración, pues estaba parada un poco la escuelita esta, pues logramos como conjuntarnos para poder hacer ejercicios, trabajos y bueno, surgir con estas apreciaciones que se demuestran en el artículo. Y la otra es la Escuela de Liderazgos Entrañables, asociada al colectivo feminista COFEMO, que también está aquí en San Cristóbal, pero que colabora con cuatro municipios del estado, que son Mitontic, Santiago El Pinar, Tenejapa, Pantelón, San Juan Cancuc, hablantes las niñas de lengua celtal y tzotzil, y que bueno, también colaboran en una estructura y lógica muy similar a donde habíamos colaborado con las otras niñas y adolescentes del otro grupo. Y bueno, que tuve la oportunidad también en tiempos de pandemia poder colaborar a distancia con estas mismas jóvenes, así que pues ya había una cercanía como tal también. Y bueno, en esta lógica, eh, cuando empiezo a hacer como la estructura del camino de la investigación, invitarlas a las jóvenes para poder ver si hay una posibilidad de conjuntarnos e invitarlas a ser investigadoras de las situaciones que viven para compartir sus experiencias, pues era muy divertido porque pues como ya me conocían de tiempo atrás, pues ya me empezaron a compartir como cuáles eran sus experiencias de participación o de liderazgo, como lo dice la Escuela de Liderazgos Entrañables. Entonces, en ese sentido, pues empiezo como a recolectar un poco los discursos, las experiencias que se han tenido o que han tenido ellas en diferentes ámbitos y también esta lógica de participar en un espacio como este. Y bueno, en ese sentido, pues se da las primeras apreciaciones donde ya se comparten
esta lógica de los terrenos ganados después de haber tenido como estas participaciones. Y una es, en el artículo se describen que el primer terreno que ellas comparten es el de la cabeza, es el de el perder el miedo a hablar. Participar para ellas es perder miedo a hablar. Eso lo comparten ambas escuelas, ambos espacios, y sobre todo la escuela de liderazgos habla mucho de perder el miedo a que haya menos tum tum pontón, que en Tzotzil significa haya menos pum 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 el corazón. O sea que cuando ellas colaboran con espacios en sus territorios, pues ellas puedan como compartir alguna palabra, a pesar de que hay compañeros hombres jóvenes, para poder compartir su experiencia como tal, o también solicitar algo en particular. Y bueno, en el artículo pues se comparten esas experiencias como tal, de lo que ellas han como logrado, o la agencia que han podido hacer en estos territorios. Y y bueno, asimismo también se va desplegando el artículo en otras pues experiencias que ellas comparten en los ámbitos familiar, escolar y comunitario, en cómo han como ido eso, ganando terrenos, ¿no? Y por ejemplo, en el familiar hay experiencias donde ellas dialogan con sus familias para poder, pues eso, acceder a un nivel más a la escuela, porque pues no lo tienen permitido por ser mujeres, porque se van a casar. Entonces, cómo dialogan, cómo gestionan con sus familias estas posibilidades de ir a otros lugares, a otras comunidades. E incluso algunas de ellas que ya no estudian, cómo llegar a la escuela de COFEMO, por ejemplo, de liderazgos entrañables, que está aquí en San Cristóbal, los retos que tienen, ¿no? Que, por ejemplo, algunas de las jóvenes de Santiago del Pinar, al salir de su comunidad para San Cristóbal, pues como los agentes comunitarios se ponen en el camino y les empiezan a generar insultos incluso por querer venir a conocer un poco más de otras posibilidades, ¿no? Eso. Y bueno, algunas experiencias también compartidas de cómo a partir del conocimiento de lo que es el feminismo, qué son los temas de género, la participación, los derechos, han ellas posicionado la voz en la escuela, haciendo tendederos el 8M, por ejemplo, ¿no? Y como también los maestros han quitado, hay un relato donde han quitado los maestros los tendederos porque pues, no están de acuerdo, y cómo han vuelto a poner ese tendedero y han contagiado a otras mujeres más, que son las maestras adultas, para poder compartir esta palabra o esto que les interesa a ellas, ¿no? En particular, este tendedero había hablado de los feminicidios que habían sido ocasionados aquí en San Cristóbal, ¿no? Y bueno, otras experiencias más como ellas lo comparten desde los territorios ganados. Hay un relato de una experiencia con un pastor que por poner una pañoleta en su estado de WhatsApp, una de las jóvenes, una pañoleta morada, como el pastor hace toda una, una explicación o una discusión con la joven por el tema de que pues es una cosa bárbara por hacer ese tipo de cosas, y entonces ella va como relatando esta forma de pensamiento, posicionando su palabra, porque le es importante, que está ella, pues eso, buscando con estos conocimientos, ¿no? Eso. Y también otros relatos donde ellas comparten estas formas de posicionar la voz con los presidentes municipales, algo bien difícil para ellas, porque pues están buscando pues espacios donde haya menos alcoholismo, por ejemplo, de los espacios donde están, o las disputas por algo que es una cancha de fútbol, donde solo están los hombres, los jóvenes, los niños, pero no ellas, y ellas como con el tiempo van como buscando estos espacios, ¿no? Hay relatos que ya no se pudieron poner, algunos los estoy compartiendo, pero pues son parte de las experiencias que han tenido al transversalizar temas de género y pues participación, liderazgo, ¿no? De las jóvenes. Y bueno, en ese sentido, pues van como ellas pensando esta forma de, pues eso, vencer la timidez, básicamente.
Otra forma que han tenido ellas, y ha sido muy interesante, un concepto que ellas han puesto, es el tema del contagio. Como parte del trabajo que hemos realizado con Eliud y Saraí, ellos me compartían la importancia de no mencionar los conceptos como tal de feminismo, género, no por algo mal, sino más bien por un tema de conceptualizar con ellas otras formas de pensar esto, ¿no? Entonces, cuando me acerco yo a ellas, a una de las que empezó muy pequeñita y que luego ya se vuelve docente o acompañante, o así lo nombran ahí en las escuelitas, sí le preguntaba, ¿no? ¿Para ti qué es feminismo, ¿no? Y ella me decía, no sé, solo sé que se contagia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, les dio más pertinencia a todas hablar del contagio en lugar de hablar de feminismo como tal. Entonces hay un espacio ahí, ¿no? Como es este contagio con otras mujeres, ¿no? Y que para ellas parte de la participación política es llevar la palabra, lo aprendido a otras mujeres cercanas, tales como sus hermanas, sus tías, en los huertos comunitarios con mujeres, en las asambleas, por ejemplo, con la Escuela de Liderazgos Entrañables, esta importancia de llevar la participación y pues las ideas aprendidas, ¿no? Eso, y con Bien. las niñas de San Cristóbal, pues eso, compartirlo con sus familias. Y creo que ya me pasé de tiempo. Sí. Pues bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Lisette, muy interesante. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que preparó Paula para estos 3 artículos. Aviso que algunas de las colegas tuvieron que retirarse antes porque, bueno, con las cuestiones técnicas nos extendimos un poquito más de lo previsto, pero bueno, ya estamos cerca del final. Les pedimos que se queden con nosotras y nosotros quienes están ahí en YouTube también. Bueno, va una pregunta que es una pregunta para las tres, con algunos matices, siguiendo la línea epistemológica. La pregunta es metodológica en todos los casos, porque justamente sus artículos fueron por otro lado y sus exposiciones también, entonces aprovecho la pregunta para, bueno, preguntarle a Lucy, que si bien dijo algo bastante al respecto, bueno, ¿qué técnicas de recolección de datos te sirvieron más para registrar esto no verbal, toda la comunicación no verbal de les niñes, también de les adultes, si hiciste talleres, y bueno, que desarrolles algo por ahí? A Isabel lo mismo, ¿no? Trabajaron con infancias muy pequeñas, hay mucho de comunicación no verbal, hay mucho de cuerpo, y en ese sentido también, ¿qué técnicas de recolección de datos les fueron útiles para dar cuenta de esa participación de niños y niñas tan pequeños, que es de los desafíos epistemológicos más difícil, una alteridad total, niños de 4 y 5 años, como era su caso, y en el caso de las compañeras de México, quizás pensar eh, qué efectos tuvo la mirada feminista en sus metodologías, ¿no? Que ustedes hacen como una recuperación de la participación feminista. Bueno, ¿qué apareció de eso en sus metodologías, en sus formas de recolección de datos, sabiendo que ustedes, bueno, vienen de una recolección de datos en una organización social, política, popular, bueno, un montón de cosas, completamente atravesado por la militancia feminista? Tengo la suerte de conocer a la Melel y de respetarla y de quererla mucho. Bueno, cómo eso después se refleja también en las elecciones metodológicas, como para hacer ahí un bloque de las tres exposiciones, y a ver si me puedo robar algún par de ideas, la verdad, ya que estamos. Bueno, gracias, Pau. Empiezo entonces por el orden, entiendo. Eh, bueno, re interesante la pregunta, porque te diría que la respuesta es la más cliché, que alguien diría observación participante, pero justamente el estar, no realicé talleres con chicos en la escuela, era todo bastante contracturado en algunos momentos. Siempre en la permanencia uno puede más o menos ir rompiendo eso, muchas veces
ayudé a las maestras a hacer cosas, que eso me generaba un encuentro con los chicos y demás, pero eso está para largo, pero lo que quería decir es cómo yo estaba ahí, sobre todo registrando el recreo, más que la técnica en sí, que era, digamos, la observación participante, cómo era estar ahí, ¿no? Entonces, en mi tesis, que trabajo mucho eso, reflexiono mucho sobre ese proceso de cómo habitar ese momento del recreo, cómo a mí me llevó todo un proceso epistemológico, metodológico, poder estar en el recreo desde un lugar diferente, ¿no? No como la adulta que recibe un pelotazo porque no sabe dónde ubicarse, que era lo que me pasaba al principio, sino, bueno, justamente cómo ir entrando en esa, digamos, en ese estar ahí, en el recreo, eh, mirando y compartiendo y registrando momentos o interacciones entre niñas minúsculas. En la tesis registro un poco cómo todo se dispara, por ejemplo, por un intercambio de figuritas y por cómo se patean los penales. O sea, realmente fue un movimiento más interno, metodológico, que desarrollar en centralidad otra técnica, ¿no? Sino profundizar en cómo estar ahí, digamos, eh, bueno, de otra manera, por decirlo así. Y todo ese trabajo que me llevó a poder estar ahí de otra manera. Listo, que está todo re largo. Gracias. Hermoso. Isabel, Bem, mais uma vez eu venho reforçar essa questão da invisibilidade e eu percebo que não só perpassa a questão da infância, mas como também da adolescência e cada vez mais assim essa contradição entre se falar em protagonismo e invisibilidade. Cada vez mais se quer que se invisibilize a infância, a juventude, e que essa percepção política dessa juventude, das crianças, passe desapercebido, para que esse público não venha ser crítico, não venha opinar, e o professor ele tinha que mudar de postura nesse sentido, para oportunizar situações onde a criança perceba os seus direitos, onde a criança perceba que ser cidadão é participar de forma ativa ali da construção do que ela vivencia, assim, dentro da escola, dentro da sala de referência, e muitas vezes adolescentes que passam por certas situações é porque não foi dado o direito a ele de opinar, de ser crítico, de rejeitar o que está sendo proposto e imposto na situação da escola. Muito antes, desde cedo, fosse dada a oportunidade de se trabalhar a política dentro da sala, as percepções da política desde a infância, talvez muita coisa fosse diferente quando a pessoa chegasse na vida adulta, na juventude, na adolescência. gracias. Gracias, Isabel. Lisette. Sí, bueno, pues es una buena pregunta. Yo creo que parte de la metodología feminista es haber atravesado mi propio feminismo, mi propio pensamiento, mi propio cuerpo también, el entenderme y que creo que ayudó mucho es repensar mi propio adultocentrismo también en esta mirada con ellas, eh, desde los conocimientos situados, reconocer mi posición privilegiada también como una mujer adulta, con una mirada desde San Cristóbal, ellas lo dicen, ¿no? Sobre todo las de la Escuela de Liderazgos, tú eres Cashlana, ¿no? O sea, tú con una mirada diferente, ¿no? Y es verdad, ¿no? Como reconociendo y esa sensibilidad también. Y como parte de las metodologías buscando, pues eso, menguar un poco estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ellas hablaron todo el tiempo en Tzotzil, por ejemplo, de la Escuela de Liderazgos principalmente, que su lengua es el tal, y hubieron traductoras en el momento para poder comprender, ¿no? La situación de lo que estaban platicando y de lo que vivían, a pesar de ser mujeres que atravesamos diversas violencias,
y que ellas en su mayoría por el tema de la edad es algo que las atraviesa muy fuerte, ¿no? Eso, y bueno, pues como que en esa parte de visibilizar otras, pues eso, mirarlas de manera horizontal, eso creo que ha sido como eso, la educación popular es la experiencia que ha habido en los años, creo que ha ayudado más, que ahora teóricamente lo hemos estado como más revisando, pero pues creo que ha sido más desde la práctica y ha ayudado más eso, la práctica, ¿no? Llevado a la investigación también. Bueno, no sé respondí la pregunta, pero creo que por ahí un poco. Muchas gracias, la verdad, a las tres. Son preguntas que siguen muy vigentes en todas las investigaciones siempre, así que está bueno saber cómo lo están haciendo otras, porque nosotros lo queremos seguir haciendo, lo queremos hacer bien. Así que bueno, Bueno, muchas gracias a todas. Yo quería también, antes de terminar, mencionar que esta sección temática tuvo también la participación de otros 3 artículos muy interesantes de Ana Paula Pereira Gómez y Daniela Finco, uno sobre violencia testimonial, de Leandro Piñero, perdón, uno sobre cómo desde un taller de antropología se puede investigar junto con niños y niñas, y de Mayra Querejeta, Ana Lagens y María Justina Romanazzi sobre las experiencias de niños y niñas en torno del COVID, con una investigación hecha en pandemia que implicó muchos desafíos metodológicos también. Ellos por razones de agenda no pudieron estar, pero queríamos nombrarlos y también invitar a todas las personas que están siguiendo el evento de distintas maneras a que lean también estos interesantes artículos. Bueno. bueno, nosotras con Marta nos vamos de fiesta, ¿no, Marta? Siendo la 1 de la mañana, nos vamos a bailar. Estás muteada, Bueno, Marta. Perdón, decía que para no tener miedo de no escuchar el despertador. Bueno, muchas No, gracias. muchas bueno. gracias. Ha sido súper Sí, interesante. muchas gracias a todas. Fue súper interesante. Muchas gracias a Vinicius. Muito obrigada por asistirnos con la cuestión de la transmisión. Y transmito que Lucia tenía muchas ganas de poder quedarse hasta el final, pero no pudo por razones también de otro compromiso y dejó un saludo y muchas ganas de hacer preguntas que, bueno, las escucharemos en otra oportunidad. Para no seguir extendiéndonos, pero quedamos conectadas, quedamos conectados. Pueden comunicarse con los mails, todas las autoras, autores, su mail está en los artículos están disponibles de manera libre y gratuita en el sitio web de la revista Decidades, así que queda esta invitación para leerlos y un gran agradecimiento a todas por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Boa noite a todos. Muchas Boa gracias. noite. Boa noite. Buenas Boa noches. noite. Nos vemos en otra.